En Venezuela es común ver largas colas en las embajadas. Son ciudadanos que encuentran en Maiquetía la salida a una situación que les agobia. La economía, las libertades, la inseguridad son argumentos que con facilidad esgrimen quienes justifican su partida. Compatriotas que, en muchos casos, no dominan el idioma del país al que van, que no tienen claro el panorama laboral, que se van con la idea de tener mejor calidad de vida a cambio quizás de su estatus en el país. Y a eso sume el desarraigo, la separación de la patria, de los seres queridos, los amigos. Para miles de familias venezolanas el tema está sobre la mesa y algunos aseguran que la pregunta no es si me voy, sino cuándo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Runrunes. Es noticia en Runrunes. Les saluda Román Losinski en nombre de todo el equipo. Nuestro invitado el día de hoy, Iván de la Vega, es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Política y Gestión de Innovación Tecnológica, trabaja en cienciametría, que incluye temas como movilidad, como migración, y son esos los temas que abordamos el día de hoy, vinculados, sí, específicamente a temas científicos, a tecnólogos, pero con un amplio espectro que a todos nos interesa. Bienvenido, Iván. Muy amable, gracias por la invitación. Sé que la primera pregunta no tiene una respuesta concreta porque no hay cifras oficiales, pero van saliendo cifras. Por ejemplo, el registro de inmigrantes legales en países receptores habla de 883.000 emigrantes venezolanos, se habla de cifras de 1.000.000, de 1.200.000 en hasta 22 países. Así es. ¿Cuál es la cifra? Fíjense, lo importante entender acá es esto como proceso. O sea, Venezuela fue un país de inmigración durante varias décadas, básicamente entre la década de los 30 del siglo pasado hasta principios y medianías de la década de los 80. A partir de allí, dadas circunstancias como por ejemplo el Viernes Negro de 1983, los estallidos sociales de 1989, el intento de golpe de Estado que hoy es 4 de febrero, que algunas personas lo celebran, otros lo vemos como un hecho que marcó negativamente el proceso que estamos viviendo hoy en el país. Después la corrida bancaria entre los años 94 y 95 que afectó mucho a la economía venezolana, y a partir de allí los cambios que surgieron en el bipartidismo, ¿no? Sabemos que convergencia con el presidente Caldera en su segundo gobierno, fue un gobierno de transición y después vino en 1999 el presidente Chávez toma el poder y se mantiene hasta ahora el gobierno que él presidió, aun cuando está el presidente Maduro actualmente. ¿Qué sucedió allí? Venezuela pasó de tener fuertes olas inmigratorias a un proceso emigratorio significativo, que hoy en día las cifras se están acercando a 1.400.000 venezolanos. Aproximadamente el 5% de la población venezolana ya ha emigrado en los últimos 20 años fundamentalmente. Y eso es crítico porque el perfil del emigrante venezolano es el más alto de la región de América Latina, porque datos del Pew Center Review de los Estados Unidos establecen que Venezuela es con el 46% de los hombres y 49%, es decir, las mujeres superan en nivel académico al perfil de los hombres, un dato que yo no lo manejaba hasta que lo revisé estadísticamente todo el proceso de la encuesta que hizo esta gente. Estoy hablando de datos muy recientes del año 2014. Estuve en los Estados Unidos, en la Universidad de Princeton, en el Wallace Hall Institute, haciendo un trabajo con una profesora ya sobre este tema y haciendo unas presentaciones de la situación de Venezuela, donde se habla de la pérdida del capital más importante, es decir, el intelectual. Venezuela está perdiendo científicos, tecnólogos, médicos, pero ya hay una migración general, no solamente de las personas cualificadas, sino de los distintos estratos sociales, está tomando la decisión de irse del país. Ese cambio es importante y te quería preguntar cuándo comienza a darse, porque en efecto se hablaba en principio de profesionales con doctorados, muchos de ellos con maestría, pero estamos hablando ya de un motorizado, de un barbero, de cualquier estrato, de cualquier condición, con cualquier posibilidad, con o sin proyecto de futuro. Así es. Normalmente cuando uno hace estos estudios, para mí esto es una línea de investigación, es decir, yo estudio la movilidad, migración que comprende inmigración y emigración y la diáspora intelectual, es decir, las personas altamente cualificadas que se reconectan con los países de origen. Ese es uno de los estudios que estoy haciendo, porque Venezuela es el único país de la región latinoamericana que no tiene políticas públicas para reconectar a su gente altamente cualificada en el exterior y conectarla o repatriarla, como se hace en algunos casos. Lo está haciendo Ecuador con el programa Prometeo, ofreciendo hasta $6.000. Por ejemplo, yo tengo maestría, tengo doctorado y mi salario es inferior en este momento a $200. Mi salario en Canadá es entre $9.000 y $12.000, similar. Estamos haciendo un análisis que
que se llevó adelante en la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, en ASOVAC, hace 2 años, y lo que hicimos fue agarrar a los profesores titulares y compararlos en los distintos países. En Colombia se paga entre $4.500 y $6.000 porque hay incentivos a la investigación. Por cada publicación te dan una bonificación. Países como Chile tienen un número significativo de venezolanos cualificados. En Colombia, la canciller Holguín, en una transmisión, dijo que había invasión de venezolanos en Colombia cualificados, que era muy positivo para ese país, sobre todo en áreas como química y petroquímica, donde Venezuela tuvo el 62% de los despidos masivos del INTEBEP y de la industria petrolera en los años 2002-2003, y Colombia se ha favorecido enormemente desde el punto de vista de ese know-how, de ese conocimiento técnico-científico que se requiere para esta industria de alto contenido de conocimiento. Colombia, Canadá, tantos otros países. Canadá, cuando bueno, mencionas, exacto, sí, Canadá, cuando mencionas la política que otros estados tienen con respecto a reconectar otra vez a sus emigrantes que se han preparado fuera, uno encuentra una profunda contradicción entre distintas declaraciones. Por ejemplo, uno encuentra al vicepresidente de la República, Arreaza, hablando de fuga de cerebros y de robo de cerebros. Y como si se tratara de Venezuela, en un ámbito internacional como la Cumbre Iberoamericana, dijo que la movilidad debería estar regulada para que estudiantes y científicos vayan donde realmente haya una necesidad. Por una parte tienes al vicepresidente hablando de cerebros y robo de cerebros, pero tienes a alguien muy vinculado al sector oficial como Alberto Aranguibel, que dice no hay fuga de cerebros porque los estudiantes van a hacer posgrado y se regresan. Así es. Eso no es cierto. Ninguna de las dos declaraciones son ciertas en el sentido siguiente. Hoy el mundo está globalizado. Se habla de la sociedad global del conocimiento, ¿no? Donde haya necesidad de algún conocimiento especializado, o se reconecta a través de todas las redes tecnológicas que existen hoy en día, o se invita al profesional. En Europa, en la Unión Europea, ya no se habla de inmigración porque hay masa crítica en los distintos países. Lo que se habla es de movilidad porque se requiere el know-how, el conocimiento técnico para la resolución de problemas específicos o para mejorar en el nuevo cambio paradigmático que se está dando, que estamos hablando de la convergencia tecnológica. Es decir, Venezuela es el único país que tampoco tiene interlocutores válidos en temas como la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias cognitivas o las tecnologías de información y comunicación desde la perspectiva de desarrollos muy significativos, donde empresas de prospectiva en los Estados Unidos, en Japón, en Corea del Sur y en Europa hablan de que ya para el año 2025, es decir, 10 años arriba, toda la industria manufacturera mundial va a estar atravesada por componentes nanotecnológicos. Significa que empresa que no se monte sobre este nuevo conocimiento va a quedar fuera del mercado en muy pocos años. Entonces, aquí en Venezuela, mientras estamos tratando de hacer colas para buscar algún requerimiento importante desde el punto de vista de alimentación o de artículos de primera necesidad, los países están avanzando en conocimiento. Chile tiene un programa que se llama Chile Global, es decir, conecta a los chilenos que están fuera y a cualquier persona que ellos requieran y le hacen unas ofertas muy atractivas económicas, pero con la infraestructura. Es decir, se utiliza el modelo del capital intelectual. Está asociado el capital intelectual al capital humano, es decir, la gente cualificada, pero al capital estructural. Es decir, los profesores, yo soy profesor de la Simón Bolívar, tenemos gravísimos problemas para hacer investigación. Los laboratorios, tenemos el know-how, es decir, la gente altamente especializada, pero los equipos ya están obsoletos y no se consiguen los insumos. En consecuencia, aun cuando tengas a las personas, no puedes hacer la investigación requerida. Y después está el capital relacional. ¿Con qué redes de conocimiento te conectas tú? Por ejemplo, yo estoy trabajando con una profesora en Princeton, tengo una red de trabajo con gente en España, con gente en Panamá, con gente en Perú, en Argentina, y de distintas cosas sobre estos temas de la movilidad, la migración y las diásporas. Entonces, ese conocimiento ya está allí, y Venezuela es el único país que no tiene estas políticas públicas, ni programas, ni instrumentos. Por el contrario, el tema subyacente es que en todo lo que vas narrando y esas experiencias de los otros países está la meritocracia como punto central. Exactamente. Sabemos cuál es la posición del actual gobierno con respecto a la meritocracia, y el caso más claro, el ejemplo más visible es el de PDVSA. Eso por una parte, pero ¿qué otros elementos llevan al venezolano a quererse ir? Eso es muy importante, porque dentro de la línea de investigación nosotros hemos ido, como digo, nosotros como equipo, o sea, con mis estudiantes, básicamente de doctorado, maestría o de pregrado, trato de abordar los temas siguientes. Comencé en los años finales de los 90 y principios del siglo XXI con el high skill, científicos, tecnólogos y médicos. Después del 2002-2003, de los despidos masivos, ya me aboqué, junto con un investigador, el doctor Jaime Requena, a investigar qué había pasado en la industria petrolera.
Ahí hubo una hemorragia intelectual de personal altamente cualificado que ya lo tenemos identificado en 35 países del mundo. Hay gente ex PDVSA. Hay una ciudad en Canadá que conformada, que se creó con familias ex PDVSA, altamente cualificadas en la zona de Calgary de crudos extrapesados, ¿no? En los Estados Unidos la dispersión ya pasa de 270.000, el dato oficial ya de la última encuesta 2014, puesto que el censo del 2011 hablaba de 211.000 personas. Ya hoy en día sobrepasa eso, pero no el tema de los ilegales. En el último estudio que hicimos en la visita a los Estados Unidos, que estábamos trabajando con los especialistas, hay más de 11 millones de ilegales. La pregunta es cuántos de esos son venezolanos, porque mucha gente, como ha tenido la visa, que es un dato que no se toma en cuenta, se quedan de forma ilegal para hacer cualquier tipo de actividad con la cual ellos puedan sobrevivir, porque dicen que la calidad de vida está por encima. Entonces, después en las últimas encuestas, tengo 4 años estudiando la intención de migración de los jóvenes que se están graduando en nuestras universidades nacionales, pero aquí tengo que aclarar que el estudio va en 2 universidades públicas, la Central y la Simón Bolívar, y la Católica y la Metropolitana, 2 públicas, 2 privadas. Queríamos comparar los perfiles de los estudiantes, entonces médicos, economistas, ingenieros y de ciencias básicas. La encuesta cubre un total de 1.200 estudiantes y la primera parte de la encuesta es situación país, situación de Venezuela en los distintos ámbitos políticos, económicos, de mercado laboral, tal, para estudiar cuáles son las características de los determinantes para que la gente se vaya. Entonces ahí estudiamos los factores críticos. La segunda parte de la encuesta era, si tienes intención de emigrar, ¿cuáles son las razones? Irte a estudiar fuera y retornar, pensando en retornar, y irte a estudiar fuera y quedarte, irte a buscar trabajo directamente, te vas ya con un proyecto, con una visa, porque tienes lo que se llama la emigración remolque, es decir, familias o contactos allá que te jalen, y lo importante era establecer eso. Dentro de las consecuencias están datos significativos. El primer dato es la violencia, la inseguridad que se vive en Venezuela. Pasa entre 58, 62 hasta 65%, es el primer punto. Hoy en día, esa variable comenzó en el año 2010 como la más importante. Hoy en día sigue siendo la más relevante, pero la escasez y los problemas de adquisición de divisas y el tema vinculado fundamentalmente a no conseguir trabajos meritocráticos, es decir, que tú tengas un salario asociado y que los jóvenes entiendan que en este país se pudiese adquirir vivienda, un vehículo, etcétera, etcétera y tal, y sabemos que ni siquiera los repuestos para los vehículos, no se consiguen vehículos nuevos, y no hay posibilidad alguna porque el salario evidentemente no da ni para sostener, la alimentación básica de la familia. Iván, ¿desde qué edad la inmigración es un tema para el venezolano? Porque encontramos en colegios que ya los padres están diciendo, quizás terminan la primaria, me gustaría el bachillerato fuera, o en lo que termine bachillerato me gustaría que la universidad las tomaran fuera. Esa es una excelente pregunta, porque el nuevo nivel fíjate que parece como una cascada. Empezamos con el high skill, la inmigración general, la intención en los jóvenes, en el último año de graduación. Ese fue el criterio que utilizamos. Queríamos ver los estudiantes que están a punto de graduarse en medicina, en economía y tal. Hoy en día, la investigación que está en desarrollo con una estudiante de la Universidad Simón Bolívar de maestría de ciencia política, estamos estudiando las distintas variables. En los colegios venezolanos, estamos agarrando como muestra Caracas, ¿no? Entonces estamos agarrando evidentemente colegios privados para analizar que se están yendo ya, no los muchachos, se están yendo las familias completas. No están terminando el bachillerato para tomar la decisión, en algunos casos, no estoy hablando en alto grado. La encuesta está en desarrollo, inclusive en los últimos 3 años ha habido, en la culminación de año, los colegios, el sello y el cierre de las noticias, de las notas certificadas para hacer todo el trámite administrativo, que es bastante engorroso, para que los muchachos puedan llegar e insertarse en la sociedad que sea, ¿no? Muchos de esta gente se están yendo básicamente a Italia, a España y a Portugal, fundamentalmente a España por el tema idiomático y porque hubo una inmigración muy grande de esos 3 países en los años 50, 60 y 70. Y bueno, son factores que están en pleno desarrollo, no tengo los datos porcentuales, entonces Pero conversas con un pediatra y te dice que se le han ido 900 pacientes en los últimos años. Conversas con ese mismo pediatra y con un odontólogo y te dicen que la mitad de sus consultas hoy día son para hazme un chequeo general, hazme todas las reparaciones, si cabe el término, necesarias, porque me voy. Así es. Obviamente cuando ese personal calificado venezolano se va y aporta a otro país al desarrollo de aquel país está dejando
de aportar para el nuestro. ¿Hemos tenido otros momentos de migración comparables a este en nuestra historia? No, en emigración, No. al contrario, Venezuela fue un país Siempre, de equilibrio. claro. En uno de mis trabajos, en un libro que se llama Mundos en Movimiento, publicado en el 2005 por la Fundación Polar, Mundos en Movimiento, el caso de la movilidad y la emigración de científicos y tecnólogos venezolanos, yo hice la curva de todo el siglo XX, es decir, desde 1900 hasta el 2004, la curva de inmigración. Venezuela estuvo estable por encima de cero, por debajo de cero por debajo de cero es negativo, gente que se va por encima de cero es inmigrante. Nos mantuvimos en la línea de cero muy similar entre el año 1900 y 1936, a la muerte de Juan Vicente Gómez. Ahí Venezuela comienza a crecer la inmigración, ya en los años 40, en plena guerra mundial, etcétera, etcétera. Recordemos que entre el 36 y el 39 se dio la Guerra Civil Española, inmediatamente la Segunda Guerra Mundial hasta el 45. Venezuela recibimos la primera gran ola inmigratoria por el desarrollo del país a través del crudo petrolero. En los años 50, la primera ola inmigratoria fueron de españoles, italianos y portugueses. Esa gente trajo el remolque a finales de los 60 y los 70 como las segundas y terceras generaciones de españoles, italianos y portugueses, pero cambió el patrón inmigratorio. Argentinos, uruguayos, chilenos venían huyendo de las dictaduras del sur. Sí. Recibimos también con alto nivel de instrucción. Ahí llegaron estas personas en alto grado con perfiles profesionales. Después recibimos una inmigración de dominicanos, colombianos, peruanos y ecuatorianos, pero de bajo nivel de instrucción, que vinieron a hacer trabajos de latonería, de pintura, de cosas que el venezolano de la década de los 70 no quería hacer y se requería esa mano de obra, y estas personas vinieron a hacer sus proyectos de vida en el país. Hoy en día no solamente han retornado a sus países de origen, que han mejorado cualitativamente sus condiciones y su calidad de vida, sino que ahora es el venezolano que está emigrando de forma significativa. Y aquí el dato es que las políticas de los países receptores hay que tomarlas en cuenta. No todo el que quiere puede irse. O sea, hay unas restricciones importantes, claro, en países como Canadá, como Australia, como los Estados Unidos. Sí. Y bueno, cuando tú tienes segundos pasaportes, es decir, muchos de estos inmigrantes, segundas, terceras, cuartas generaciones, tienen doble pasaporte. Por ejemplo, mi padre fue un español y mis hijas y yo tenemos pasaporte europeo y podemos ingresar allá o a los Estados Unidos con el permiso ahora que se hace vía electrónica. Pero no todo el mundo puede emigrar aun cuando quiera. Para terminar, la migración es consecuencia de algunos elementos que ya hemos ponderado acá, pero también será la causa en el futuro de algo. Esta desbandada, esta hemorragia de la que tú hablabas, esta fuga de cerebros o fuga de talentos, ¿qué consecuencias va a tener en el futuro inmediato en nuestro país? En el futuro inmediato y de mediano plazo. A ver. Hoy en día, cuando se habla de la sociedad del conocimiento, estamos hablando de personas cada vez más educadas en las distintas áreas del conocimiento. Inclusive el patrón educativo en estos países más avanzados ya está cambiando. El patrón, cuando yo digo educativo, es desde los niveles de primaria, bachillerato hasta la universidad. Ya los nuevos requerimientos son interdisciplinarios. Vamos a tener nanotecnólogos, mecatrónicos, biotecnólogos, en vez de físicos, en vez de químicos, en vez de sociólogos, ya se interviene multidisciplinariamente los temas, los problemas, y se resuelven con distintas perspectivas, ¿no? Bajo unas coordinaciones. El asunto es que si un país, en este caso Venezuela, ha perdido esa masa crítica y no hay políticas públicas, programas e instrumentos que ayuden a reconectar y a tener esa gente asociada a los temas y a las competencias de esa persona, que es un elemento muy importante, las organizaciones son potencialmente buenas y con posibilidades de ser competitivas, siempre y cuando su gente sea altamente competente en el desarrollo y de la misión de la organización. En consecuencia, si un país tiene esta pérdida y, por ejemplo, Ecuador, que tiene el programa Prometeo y un programa de sociedad del conocimiento vinculado al Sistema Nacional de Innovación de ese país, está llevándose un número importantísimo de venezolanos y de otras personalidades, es porque tienen una visión a mediano plazo de que ese conocimiento se va a revertir favorablemente en las condiciones de la calidad de vida y la resolución de problemas de sus países. Venezuela no lo tiene, lo está perdiendo. Yo tengo un proyecto que se llama BERRED, Venezolanos en Red Global. Se necesitan fondos y personas, equipos de jóvenes talentosos que nos ayuden a mantener en contacto a esos venezolanos que están fuera y que puedan, por áreas temáticas, participar en la resolución, la discusión o los planteamientos, estrategias
y al diseño de instrumentos para que Venezuela pueda comenzar a recuperarse en su economía, y su economía va a tener implicaciones en lo político, en lo social, etc. ¿Cómo te pueden contactar, Iván, para terminar? Bueno, Iván, mi correo electrónico, yo me alejo de las redes porque necesito mucho tiempo para poder buscar información, estar al día en la literatura. Mi correo de la Simón Bolívar es idelavega@usb.be. Un millón de gracias, Iván. De nada. Un placer siempre conversar contigo. Iván de la Vega, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Políticas y Gestión de Innovación de Tecnología, trabaja la cienciametría y hemos conversado hoy sobre el tema de la movilidad y la migración, dos términos totalmente diferentes. Gracias, será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Es Noticia a través de Run Runes.